Hola, ¿cómo estás? Crimen y nada más te da la bienvenida. Seguramente has visto la película La Matanza de Texas, de 1974. Lo que tal vez no sepas es que está basada en hechos reales, pero no en los crímenes que narra la propia película. Los acontecimientos ficticios de la película son una mezcla de influencias, incluyendo la historia del asesino en serie Ed Gein y el sensacionalismo de los medios de comunicación sobre los asesinos en serie en la década de los 70. El personaje de Leatherface, el asesino en serie que lleva una máscara de piel humana, está inspirado en Ed Gein, un asesino en serie de Wisconsin que fue apodado el carnicero de Plainfield. Gein fue condenado por el asesinato de 2 mujeres, pero se sospecha que pudo haber cometido más crímenes. También fue acusado de exhumar cadáveres y robar partes del cuerpo, que luego utilizaba para fabricar objetos como máscaras, bolsos y un cinturón de pezones. En este episodio te contaremos la historia de Ed Gein. Edgar Theodore Gein nació en el condado de La Crosse el 27 de agosto de 1907. Fue un asesino y profanador de tumbas estadounidense. Sus crímenes fueron cometidos en los alrededores de su ciudad natal de Plainfield, en Wisconsin, y adquirieron gran autoridad en 1957, después de que las autoridades descubrieran que había exhumado cadáveres de cementerios locales y elaborado trofeos y recuerdos con sus piel y huesos. Según su propia confesión, también mató al menos a 2 mujeres. Inicialmente se le declaró no imputable y fue confinado en un hospital psiquiátrico. Ed Gein fue criado en las afueras del pueblo de Plainfield, condado de La Crosse, Wisconsin, Estados Unidos. Fue hijo de George P. Gein y Augusta T. Lerch. Tuvo una infancia difícil, ya que su padre George era una persona poco afectiva con su familia, además de tener graves problemas del alcoholismo, mientras que su madre Augusta poseía fuertes ideales religiosos que la llevaron a despreciar a los hombres y a considerar a las mujeres como la fuente misma del pecado, lo que produjo en Edgar Gein y su hermano Henry Gein tuvieran una crianza estricta, en la que se les disciplinaba constantemente y con la que se formó su carácter asocial. Su padre fallece a los 66 años, lo que llevó a los hermanos Gein a buscar trabajo para contribuir a la economía familiar, mientras que su hermano comenzó a desafiar los ideales religiosos de su madre, aunque terminó falleciendo en un incendio en extrañas circunstancias. Posteriormente, Augusta Teller, la madre de Gein, sufre un paro cardíaco en 1944, lo cual la deja en cama durante los siguientes 12 meses, falleciendo en 1945, dejando completamente solo a Edward Theodore Gein. Augusta era una ferviente religiosa que creía en el apocalipsis y consideraba que las mujeres eran prostitutas creadas por el diablo para tentar a los hombres. Obligaba a sus hijos a leer a diario la Biblia, en especial el Antiguo Testamento, que interpretaba literalmente. Solo había tenido sexo con su marido para procrear. No creía en la amistad y castigaba a sus hijos y los veía jugando con sus compañeros. Aunque algunas versiones aseguran que Ed fue un buen estudiante, sus vecinos lo desmienten. Apenas acabó el 7º grado y abandonó la escuela para trabajar en la granja. Lo hizo hasta que en 1940 falleció su padre, lo que obligó a los hermanos Gein a salir a buscar trabajo. Ed hacía pequeñas tareas y cuidaba a los hijos de sus vecinos. Siempre se dijo que se atendía mejor con los niños que con los adultos. Aunque era diferente, todos confiaban en él. Lo definían como un raro inofensivo. Probablemente la primera víctima de un adolescente, Eddie, fue su hermano. Los dos trabajaban duro, pero Henry tenía su propia lectura del mundo y había comenzado a criticar la idiosincrasia de su madre Augusta. A Ed le incomodaba mucho escucharlo hablar mal de su madre, pero lo que más le molestaba era que cuestionara el evidente complejo de Edipo que él había desarrollado con su madre. Fue en ese contexto que el 16 de mayo de 1944 se produjo un confuso incendio dentro de los campos de su familia. El fuego se descontroló y se acercó a la casa de los Gein. Cuando los bomberos terminaron de combatir las llamas, se dieron cuenta de que Henry había desaparecido y lo comenzaron a buscar. El cuerpo fue hallado al atardecer. Estaba boca abajo y tenía signos de haber sido golpeado. Las pericias demostraron poco después que había muerto asfixiado, pero el caso prácticamente no se investigó nunca. La muerte de Henry le dio vía libre a la relación casi incestuosa de Ed y Augusta, pero apenas unos meses después, la mujer sufrió una apoplejía que la dejó paralizada, y en algún momento de 1945 padeció otro ataque. Su hijo la cuidó con devoción hasta su último día. Augusta falleció el 29 de diciembre de ese año.
Ed había perdido su único vínculo con la cordura. No tenía con quién hablar. Se concentró entonces en sus fantasías. Mary Hogan murió el 8 de diciembre de 1954. Años después, cuando la policía llegó a la casa de Ed, encontró su cabeza en una bolsa. En el siglo XXI el asesino hubiera sido encontrado a las pocas horas, porque había pistas muy concretas, pero en los años 50 sus crímenes podrían haber permanecido impunes. Esta víctima había superado 2 divorcios y había llegado al pequeño pueblo de Plainfield, desde Dallas, donde atendió un bar y tenía una personalidad capaz de lidiar con los borrachos del pueblo. Era corpulenta y mal hablada. Insultaba cada 2 palabras. Aunque muchos psiquiatras aseguran que para Ed, Mary Hogan era una suerte de versión grotesca de su madre. Todo indica que a las 16 horas 18 de diciembre, la cantinera cerró el local, pero dejó entrar a tomar un café a Ed, que había empezado a frecuentar el bar, y el joven le disparó con un revólver calibre 32. Esa tarde el granjero Seymour Lester ingresó a la taberna para comprarle un helado a su hija y encontró en el suelo una enorme mancha de sangre y un cartucho. Se notaba que un cuerpo había sido arrastrado desde atrás de la barra hasta el estacionamiento, donde se veían con claridad las marcas de los neumáticos de un auto sobre la nieve. En el interior del bar había una taza con una mancha de sangre y parte de una huella digital. Cabe recordar que el pueblo de Plainfield siempre fue un pueblo muy pacífico, donde el último crimen había sido en 1853. Un siglo después, unas 700 personas vivían allí. Y pasaba lo que ocurre con todos los pueblos en los que todos se conocen. Nadie imagina que su vecino pueda ser un asesino en serie. La violencia en el imaginario colectivo está lejos, en las grandes ciudades. Las peculiaridades de Game pasaron desapercibidas, no porque no fueran visibles, sino porque los demás se hicieron de la vista gorda. La desaparición de Mary Hogan comenzó a ser investigada por un inexperto alguacil que solo había visto cadáveres durante la Segunda Guerra Mundial, pero que poco y poco, y tal vez nada sabe de criminología, y que Seas nunca pensó en encontrarse con un caso así. Prácticamente no avanzó nada. Los rumores en el pueblo eran de los más variados e incluían la versión de que Mary Hogan había sido secuestrada por la mafia. No ha desaparecido, está en mi granja, solía bromear Ed. El crimen por el que Ed Gein finalmente fue descubierto fue sencillamente torpe. Fue brutal, pero a ningún asesino que quiere permanecer impune se le ocurriría dejar tantos rastros. La última víctima fue la dueña de una ferretería, Bernice Warden, en el anochecer del 15 de noviembre de 1957. Ed ingresó al local, del que era un cliente habitual, y pidió un galón de líquido anticongelante. Acordó regresar por la mañana a retirarlo. Al otro día, la temporada de ciervos en Plainfield comenzaba. La costumbre indicaba que todos los hombres desfilaban hacia el bosque y volvían al atardecer con sus trofeos, que colgaban en la entrada de los establos y exhibían luego de desollarlos y destriparlos. Aquel día en el pueblo se empezó a rumorar que era raro que Bernice no abriera la ferretería. Cuando su hijo regresó de cazar, inmediatamente dio aviso a la policía. Como Mary Hogan, su madre había desaparecido, y no tardó en apuntar a Ed, cuyo nombre figuraba en la última factura de venta. Todos los caminos conducían a la granja de los Gein. Ed ni siquiera había escondido el cuerpo de Bernice. Lo había colgado de las piernas en un galpón que lindaba con su vivienda y le había puesto unos ganchos en las orejas, por lo que la policía cree que lo iba a usar para decorar el techo de su casa, como los ciervos. Ed la había destripado. Era su trofeo. Frente a una estufa estaba su corazón y en una bolsa su cabeza. En medio de la oscuridad, ya que la granja no tenía luz, la policía fue descubriendo con ayuda de linternas la terrorífica escena que se describe. Junto a más de una década de basura acumulada, posaban fragmentos humanos de los más variados y objetos que Ed había elaborado con partes humanas, como cuencos hechos con cráneos y numerosas obras realizadas con piel, como leotardos, una papelera y varias sillas tapizadas. También había una lámpara creada con rostros humanos, además del cordón de una ventana confeccionada con labios. Incluso había un corsé que consistía en un torso despellejado y un cinturón con pezones. En una bolsa estaba el rostro de Mary Hogan y en una caja estaba su cabeza. El desorden de la casa se convertiría con los años en el prototipo de la vivienda de Hollywood adoptó para los asesinos seriales en sus filmes. Cuando la policía llegó a la habitación de arriba, la puerta estaba cerrada. Los uniformados esperaban lo peor. Sin embargo, su interior estaba intacto. Era el lugar en el que Ed Gein había cuidado a Augusta, su madre. Más allá de la humedad estaba todo impecable.
La cama estaba tendida y en la mesa de la luz posaba una Biblia. Este era su santuario. Ed Gein fue apresado y llevado a la comisaría, donde estuvo 30 horas en silencio. Recién cuando le dijeron que lo iban a poner frente al cadáver de Bernice, Ed abrió la boca, pidió una tarta de manzana con queso y confesó. Era el final del psicótico anónimo y el inicio de un ícono cultural conocido como el carnicero de Plainfield, cuya historia llegaría al cine e inspiraría a emblemáticos personajes. Además de los crímenes de Mary Hogan y Bernice Worden, Ed confesó que desde la muerte de su madre hizo unas 40 visitas al cementerio de Plainfield. Solía leer los obituarios para saber cuándo y dónde iban a enterrar a mujeres y esa misma noche profanaba sus tumbas. En algunos casos robó cuerpos enteros, en otros solo algunas partes. Siempre negó haber mantenido relaciones sexuales con los cadáveres o comido carne humana. Olían mal, decía. No está claro cuál era su objetivo. Algunos estudiosos de su caso aseguran que quería transformarse en mujer y cuentan que usaban las máscaras hechas con piel y que incluso posaba genitales femeninos sobre los suyos. Otros piensan que buscaba recuperar a su madre y llenar el vacío que había dejado en su vida. Posiblemente hay una parte de verdad en ambas versiones. A Ed lo evaluaron durante meses. El 6 de enero de 1958 se realizó una audiencia en la que los peritos informaron su diagnóstico: esquizofrénico propenso a sufrir alucinaciones. Le había dicho a los psicólogos que se consideraba a sí mismo un instrumento de Dios para resucitar a los muertos. El juez lo declaró incapaz y lo envió al hospital psiquiátrico estatal. Mientras Plainfield estaba revolucionando, los vecinos querían que terminara la pesadilla y se esfumara el torbellino de periodistas y curiosos que la habían invadido. El 30 de marzo fue el final. Aquel domingo se iban a subastar la granja de los Gein y los muebles que no habían sido secuestrados e incinerados por la policía. Pero ese día el pueblo amaneció con una densa columna de humo negro. Alguien había incendiado la casa. Sobrevivieron muy pocas cosas, entre ellas el auto de Ed Gein, que lo compró un empresario para hacer espectáculos. Cuando se enteró de lo que sucedió, Ed Gein no se inmutó. Mejor así, le dijo al enfermero que le transmitió la noticia. Los empleados del hospital recuerdan que Ed se portaba muy bien. Solía leer el diario y casi no conversaba. Y así estuvo hasta que en 1968 una junta médica notificó a la justicia que estaba listo para ser sometido a un juicio. Fueron 9 días de audiencias hasta que lo hallaron culpable de asesinar a Bernice Worden. Fue alojado de nuevo en el hospital psiquiátrico. El carnicero de Plainfield inspiró años después a Buffalo Bill, el asesino al que busca la agente del FBI Clarice Starling con la ayuda del famoso doctor Hannibal Lecter en El silencio de los inocentes, aunque en este caso el personaje también tomó piezas de otros famosos asesinos seriales. Ed pasó sus últimos días tumbado en su cama, murió de un paro cardiorrespiratorio a los 77 años. Lo enterraron junto a Augusta, su madre, en un cementerio de Plainfield. Poco después alguien robó su lápida y la policía nunca la recuperó. Aunque algunos dicen que los policías decidieron guardarla. Su tumba sigue siendo fácil de identificar por las cartas y flores que aún le dejan sus fanáticos. Si te ha gustado esta narración, danos un like y te esperamos. Que tengas una excelente y terrorífica noche.